¿Por qué añadiste tú la filosofía a tu forma de divulgar? Me alegro me preguntes esto, Pedro. Nadie me ha hecho esta pregunta y es algo que hablo a menudo con mi pareja, Georgina, que está aquí. Toda mi vida, desde que he tenido estos ataques de ansiedad, he intentado encontrar la solución a ellos. Con nutrición, que me ha ayudado muchísimo, con suplementos, el magnesio, por ejemplo, el cual he escrito mucho sobre ello, he investigado mucho sobre ello. Y luego muchos libros de psicología. He leído mucho Carl Jung, Freud, y además mucho libro de desarrollo personal, que en aquella época, cuando hicimos la entrevista... Sí, leías un montón. O sea, quiero destacar que Phil ha sido, vamos, una mente inquieta en los libros. Phil, además, esto lo quiero destacar de nuevo. Cuando una persona se va a vivir a otro país, a otro continente, a casi 20.000 kilómetros de su casa, está sola. Y está sola y se enfrenta al mundo sola. Y vale que está en las redes sociales y demás, pero a la hora de irte a dormir estás tú solo. Y en tu día a día estás tú solo. Y al final te refugias en los libros, ¿no? Esos libros, en esos podcasts son tu compañero de día a día. Y estamos hablando de que era una época menos mainstream que ahora. O sea, al final ahora es todo mucho más mainstream. Ahí cuando tú te fuiste había que buscarlo y además un tipo que ahora, bueno, todo el mundo sabe que hablas 3 idiomas, pero entonces al final también estás con un idioma nuevo que te estás aprendiendo desde la base, ¿no? Y creo que estas cosas habría que destacarlas porque para mí le dan mucho valor a las personas. En aquel entonces leía mucho de psicología y desarrollo personal, psicología positiva, etc. Robert Greene, todos estos libros de emprendimiento, Sí. Gary Vee y compañía. Y cuando al final te das cuenta que estos libros ayudan muchísimo, yo no soy de estas personas que dicen, nah, estos libros no valen para nada, todos cuentan lo mismo. Al final, el objetivo es que este libro ayude a la persona a salir donde está. Es lo más importante del libro, da un poco igual que cuenten lo mismo todo, reformateado de cierta forma. Al final es empujar a la persona a que ejecute en su vida. Entonces me da un poco igual lo que digan las personas de estos libros, a mí me cambiaron la vida para siempre. En 2013, en el Corte Inglés de Argüelles, en Madrid, cuando vivía ahí en Quevedo, caí sobre un libro que es de Tony Robbins, Poder sin Límites, que habla sobre la PNL, la programación neurolingüística, que tú ahora enseñas casi lo mismo a nivel motor, y un libro que me cambió la vida para siempre, haciendo básicamente dándote cuenta que lo que tienes en tu vida es definido por la perspectiva que das a tu vida. Es decir, te hace reconocer tú como ser que eres el responsable de lo que haces y cómo te sientes. Y cuando me di cuenta este día de que básicamente puedo entonces definir mi vida por mis acciones, pues si cambio mis acciones es muy probable que mi vida cambie. Desde aquel entonces empecé a leer muchos libros de psicología, de desarrollo personal, y para contestar a tu pregunta sobre cómo acabo leyendo filosofía, la filosofía a día de hoy como empresario, tengo 2 empresas y llevo mis empresas con mi pareja, Georgina, que estamos divulgando sobre nutrición. Tenemos una academia de más de 5.000 alumnos, soy profesor en la universidad también, de una empresa de suplementos y todo ello básicamente te genera muchos problemas a solucionar todos los días. Y el objetivo de un buen emprendedor es saber lidiar con este estrés. Es decir, emprender es duro, pero no hacer nada es duro también. Total. Entonces, prefiero emprender y tenerlo duro que no hacer nada y tenerlo duro. Partiendo de esta base, como entendí que emprender es saber hacer frente al estrés y sostener el estrés,
Cuando ya te has leído muchos libros de psicología, y aquí no pretendo yo ser nadie, no soy psicólogo, dentro del mundo del emprendimiento siempre suelen salir los mismos 50 libros y cuando das las vueltas a todos, pues te das cuenta que ya si no pagas un mentor a 50K al mes o 10K al mes, ya puede ser complicado, ¿no? Y la filosofía ha venido aquí a ayudarme. La filosofía, a pesar de no dar tecnicismos sobre respiraciones, hacer grounding, hablar con tu pareja de ciertas cosas, te da, o por lo menos, en mi opinión, me ha dado perspectivas distintas sobre la vida. Es decir, darte luz sobre caminos oscuros que tú ni siquiera que estos caminos existían, pero la filosofía te da luz sobre caminos que en tu cabeza están oscuros y entonces te dice quizá esto sea una manera de verlo que tú todavía no te has dado cuenta que este camino o la solución está ahí. Por simplemente encender una luz en un camino que no sabes ni siquiera que existía ni el camino ni la luz. Y para mí la filosofía es esto. Es decir, abrirte la manera como tienes de solucionar los problemas que tienes en la vida, dándote soluciones que tú ni siquiera has pensado como ser humano. Y ahí el camino es grande, porque dentro de los filósofos tenemos de todo tipo, deterministas, Spinoza, existencialistas, Sartre. Entonces, hay tantas personas y tantas maneras de ver la vida que tú básicamente eliges, vas al principio escuchando mucho y ver con los cuales te sientes más identificado, lo que para ti resuena más en ti. Yo me defino como liberal, me encanta leer de economía, de Mises, me siento relacionado con este modo de pensar a nivel social, a nivel de mi propio desarrollo personal, y entonces me gusta escuchar a autores que vienen básicamente de esta corriente filosófica. Partiendo de esta base, pues la filosofía a día de hoy es como mi nuevo desarrollo personal. La filosofía me tranquiliza. No leo, tengo el libro de David Hume en casa, The Treatise for Human Nature, que es bastante complicado de entender, que es sobre la causalidad de los eventos. Es muy potente porque, bueno, Hume, que es uno de los padres de las teorías económicas, este hombre empezó, digamos, con la filosofía estoica y tiene una parte de su vida en la que es muy cerrado, es muy cuadriculado y ve el mundo de una forma pues más rígida, más estoica, ¿no? Se podría decir, ¿no? Más de, al final, el estoicismo se suele utilizar como una especie de mecanismo de defensa, ¿no? Cuando una persona tiene, como tú dices, mucho estrés con el que lidiar y ayuda mucho este tipo de mensajes. Y de ahí este autor, que es muy curioso, sigue en ese camino filosófico y acaba encontrando el cálculo, el cálculo hedónico, entendiendo que al final la vida no tiene sentido si no la vives. Y al final, si eres muy rígido con el estoicismo, te pierdes la vida. Y este hombre pasa a una filosofía que no es tan conocida a día de hoy, incluso es conocida pero está muy rechazada, que es la filosofía epicúrea, y empieza a entender el cálculo y a medir el placer y a calcular cuánto es la dosis de placer adecuada, cuánto es la dosis de dolor adecuada para obtener más placer y demás, ¿no? Y es el padre precisamente de algunas teorías económicas, porque él habla de... Él está en contra de la autarquía de los países, porque piensa que no tiene sentido que los países sean todo lo... digamos, que no comercien, sino que fijen ellos los precios, porque consideran que a largo plazo sí, si ellos controlan los medios de producción, las materias primas, va a llegar un momento que sí que es cierto que van a adquirir ese capital, pero si no llegan a comerciar, al final el valor lo van a perder porque van a comerciar entre ellos, ¿no? Entonces es uno de los primeros padres de las teorías económicas y luego es el que sienta muchas de las bases de autores posteriormente de la escuela austriaca. O sea, es fascinante que todas estas personas que venían precisamente de un ámbito académico y demás, nacieran muchos de escuelas de pensamiento.
¿no? Y creo que al final es algo muy distinto como se enseñaba antes, ¿no? Que antes, por ejemplo, la educación partía mucho por la filosofía y ahora, por ejemplo, nuestra educación pasa mucho por el currículo académico. Y es como, digamos, antes tenían más de dónde beber y ahora nosotros bebemos todos como de las mismas fuentes. Yo creo que he estudiado la misma matemática, el mismo inglés, la misma historia que tú y vemos que esta gente del pasado, pues al final tenía una riqueza que precisamente fueron las que sentaron las bases, que fueron los grandes desarrollos humanos de los últimos siglos, ¿no? Pero bueno, perdóname que te corte, pero has hablado de un autor que a mí me llamó mucho la atención porque me abrió la perspectiva a una mentalidad estoica que tenía yo muy cerrada, muy desde el no permitirme ningún placer, desde la rigidez, a, a precisamente abrirme a una filosofía que yo tenía como enemiga casi, ¿no? Como hedonista. Así que te agradezco que lo saques porque creo que también puede ayudar a muchos oyentes a no ser tan rígidos en su pensamiento. Y David Hume, dentro de todos los que hay, sería como el más cartesiano y obviamente pues ayuda a veces a meterse como una pequeña inyección de lo que dice, de esos artículos, de su libro. Ya está autores que han hablado del libro, o sea, es como el padre, básicamente, uno de los padres de esta corriente filosófica. Y también tengo autores modernos que son más bien autores que podrían ser considerados filósofos o no. Idrissa Berkane, que es un autor francés, que es 3 veces PhD, doctor en neurociencia. Yo hablo con él, nos comentamos cosas en Instagram, y que ha escrito muchísimo sobre el conocimiento. Y un libro que se llama Libérez votre cerveau, liberar vuestro cerebro, donde básicamente ahí explica que el conocimiento es lo único que tenemos en nuestra vida que al darlo se multiplica. El conocimiento al darlo se multiplica. Es lo único que existe en este planeta, lo único que cuando lo das se multiplica. Y entonces cuando partes de frases así, de problemáticas así, pues partes también con otras corrientes que explica la economía del conocimiento, donde quizá podría existir un mundo en el cual este conocimiento podría representar una economía. Cuando yo te doy conocimiento, te podría multiplicar y tú darme algo en retorno y materializar esta economía que cuando te lo digo a día de hoy puede parecer increíble, puede parecer impensable, son para mí maneras de ver el conocimiento como más respetuosa. Un libro, un podcast, un canal de YouTube nos puede dar muchos caminos que quizá en nuestra cabeza todavía no existen, ni siquiera a nivel material, y nos puede dar muchos tipos de luces que todavía no las tenemos encendidas. Desafortunadamente para muchos nunca se van a encender, y por ello cada vez que leo este tipo de autores me tranquiliza. Salgo a entrenar todos los días, me voy a la sauna y al volver a casa voy a YouTube, me escucho filosofía, me gusta escucharlo en francés, media hora de camino a casa, no toco el móvil y ya está, escucho mi media hora de filosofía al día. Quiero decir, no es necesario tener tiempo para escuchar filosofía. Hay 5 minutos para escuchar, pues escucha filosofía. ¿Prefiere una persona leer? Pues se compra un libro. ¿No me gusta leer en tablet? Pues te compras un libro en papel.